Bendiciones de lo alto, bendiciones del Altísimo. Que la paz de Dios, que la sombra del Altísimo continúe cubriéndonos con su favor, con su gracia, con su bondad. Que el Dios de toda benevolencia continúe haciendo su obra maravillosa en nuestras vidas a través de su palabra. Mis amados, sean todos muy bienvenidos. Estamos nuevamente dando una mirada al libro de Eclesiastés y hoy nuevamente entonces abordamos a este hermoso libro de tanta sabiduría y que nos enseña en el plano de la vida, en lo terrenal, lo que es verdaderamente fundamental, lo que es de verdadero valor. Y siempre es estar bajo la mano de nuestro gran Dios, siempre estar buscando crecer en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Mis amados, hoy llegamos al capítulo 6 y confiamos, oramos, le pedimos al Señor que su palabra sea de gran bendición, que su palabra continúe si bien es cierto, es una mirada que nos dé esa hambre y ese deseo de seguir avanzando y profundizando en el conocimiento de la misma. Así que vamos a orar a nuestro Rey, pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento y asimismo que podamos tener el anhelo, el deseo y tomar pasos, decisiones en nuestra vida para cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y una de las cosas que nos pide es que busquemos su rostro pidiendo sabiduría de lo alto. Señor, gracias por permitirnos nuevamente buscar tu rostro, clamar a ti y pedirte, Señor, como siempre, que nos des sabiduría y entendimiento de lo alto, que nos des, Señor, la capacidad de entender tu palabra y poder ponerla en práctica, oh Dios. Bendice a tu pueblo, da sabiduría, da consuelo y fortalece a todo aquel que en esta hora lo necesite. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a dar lectura a este capítulo 6, que es uno de los más difíciles de interpretar y por lo tanto más difíciles de aplicar. Parece un pasaje bastante oscuro. Toda la perspectiva, todo el panorama que nos presenta es un panorama de desilusión, de desencanto, de decepción. Esto hablamos, ¿no? En el panorama, él lo plantea desde la perspectiva de debajo del sol, humana, terrenal, pasajera. Pero gracias al Señor que al final de este libro de Eclesiastés, el proverbista, el escritor, lo describe como el predicador, nos recuerda que en la sabiduría, la verdadera sabiduría radica en el temor, en la honra a nuestro Señor. Así que damos lectura. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, mas reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar?
todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que ese hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Es un capítulo bastante interesante, y nuevamente recordamos que el Coelet, el predicador, está dando una perspectiva de lo que es debajo del sol. Ahora, él no está haciendo una filosofía de vida, él no está hablando como un simplemente una persona que solo habla de teorías. No. Él está hablando desde la perspectiva de alguien que es un testigo de lo que está observando alrededor de él. Y no solamente de lo que está observando, sino de lo que también está viviendo. Así que es importante entender que él está hablando con criterio, está hablando con fundamento, está hablando con pruebas, está hablando con evidencias de lo que ha visto alrededor de él y ha visto en su entorno de vida. Es interesante porque él comienza hablando en plural de los hombres, de manera general, de lo que está viendo, que todo alrededor de él es vanidad y aflicción de espíritu. Pero poco a poco, en la medida en que va desarrollando el argumento, pasa de plural al singular, ya a la aplicación en términos individuales en la vida de una persona en particular, ¿no? Es interesante también que él comienza en el versículo 1 afirmando, recordando que todo lo que está expresando está en el panorama de lo humano, y termina también entonces este capítulo en el verso 12 también recordándonos que todo lo que está planteando, las interrogantes que están surgiendo, las preguntas que está planteando, también están en el plano de lo natural, de lo humano, de lo pasajero, de lo horizontal debajo del sol, ¿no? Ahora bien, si vemos que este pasaje, como hemos leído, nos habla de muchas aflicciones, nos habla de trabajo, de frustraciones, nos habla básicamente de decepciones de la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar las decepciones de la vida cuando todo lo que nos rodea parece derrumbarse, cuando todo lo que nos rodea parece que no tiene sentido, no tiene propósito, no hay un objetivo claro, no hay un entusiasmo de vida, no hay un anhelo de progreso, no hay absolutamente nada, porque todo es frustrante, todo es limitado, todo es pasajero, todo está básicamente en bancarrota a nuestro alrededor, y es lo que el predicador enfrentaba y veía en aquel tiempo. Imagínese si lo hubiese escrito en días recientes, ¿no? Un panorama mucho más oscuro, más globalizado, pero así como el mundo cada vez está más globalizado en el sentido de la comunicación, en el sentido del progreso, asimismo la maldad se ha globalizado, la maldad se ha perfeccionado y ha alcanzado a terribles descripciones en la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, mis amados, vemos entonces que lo primero que él ve, ¿no?, que él está describiendo, él lo define como un mal, ¿no?
todo lo que está alrededor de él lo describe como un mal. Dice, hay un mal, y nuevamente, que he visto, ¿no? No es simplemente un argumento filosófico, es realmente una experiencia de vida. Y dice, debajo del sol, y no solamente que lo ha visto, sino que lo describe como algo muy común. ¿Okay? Y dice, y muy común en plural entre los hombres. Y ahí comienza su argumento, pero ya pasa a hablar de manera personal, pasa a hablar de manera individual, de manera singular. Y dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Y entonces eso lo describe como vanidad y mal doloroso, ¿no? Nos habla arriba de un mal que él ve y ahora describe ese mal como un mal muy doloroso, ¿no? Ahora, nosotros vimos en el verso 19 del capítulo 5, el capítulo anterior, vimos que el predicador expresa que el Señor da y que el Señor da la capacidad de disfrutar de las bendiciones que Él nos trae, que las bendiciones que Él provee para nuestra vida. Recordemos, dice el verso, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Y ahora entonces vemos que el Señor le da las mismas bendiciones a esa persona ya en el capítulo 6, pero dice que no le da la facultad de disfrutarlas, ¿no? Ahora bien, no nos dice por qué, pero podemos inferir haciendo uso de una hermenéutica clara y sana, porque otros pasajes nos pueden apoyar en poder descubrir la verdad central de este texto, y es básicamente porque Dios honra a los que le honran, y una persona que convierte los bienes, las riquezas en su ídolo, en su Dios, en su única manera y razón de vivir, entonces Dios, aunque Él en su gracia pueda proveer de esos bienes, entonces la persona no disfruta. ¿Por qué? Porque su vida la ha llenado de ambición, su vida la ha llenado de egoísmo, su vida la ha llenado de idolatría. Y recordemos que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Por lo tanto, Dios provee, y Dios provee también la facultad, el don de disfrutar lo que Él provee. Dios provee, pero si nosotros convertimos la provisión de Dios en nuestro Dios, entonces esa facultad de disfrutar de lo que Él nos da, entonces no se hace presente, todo se convierte en una carga. El trabajo que lo creó Dios, que lo diseñó Dios, entonces el trabajo comienza a ser algo fatigoso, algo doloroso, algo sin sentido, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer nosotros para enfrentar las decisiones de la vida es valorar lo que Dios nos ha dado y mantener a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Todo el capítulo 5, bueno, la parte final del capítulo 5 y este capítulo 6 nos habla de la insensatez de poner nuestra esperanza en las riquezas, en los bienes. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Él porque, como dice la Escritura, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y asimismo, esas dádivas entonces son preciosas porque Dios
es el que nos faculta, el que nos da entonces la capacidad de disfrutar, de gozarnos de lo que Él nos da. Pero no solamente habla de bienes, también habla entonces de alguien que es próspero en cuanto a su entorno familiar. Dice el verso 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos, ¿no? Aunque tenga mucha descendencia, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Llegar a tener 100 hijos, ¿no? Aunque vemos que puede ser una exageración, también puede ser una posibilidad, especialmente en los días de antaño. Pero aunque estemos rodeados, ¿sí?, de familiares, si nuestra vida no camina bajo la dirección de Dios, bajo la búsqueda del Señor, igualmente todo se convierte de la misma manera en algo fatigoso, en algo doloroso. Pero lo tercero que nos habla también es de la longevidad, de vivir muchos días, y vivir muchos días sin la guía del Señor, sin el disfrute de la presencia de nuestro Creador, también es algo que puede convertirse en algo fatigoso, en algo doloroso y quizás en algo infructífero. Vivir muchos años, dice, y viviere muchos años, ¿no? Por lo tanto, mis amados, todo se centra en la honra a nuestro Dios, todo se centra en poder nosotros honrar al Señor con lo que Él mismo nos ha facultado para vivir, que lo que Él nos provee no se convierta en un sustituto de aquel que nos provee, que es nuestro Señor. Ahí tenemos entonces que tener muchos bienes, tener mucha descendencia y tener muchos años de vida sin la perspectiva de lo alto, definitivamente que es algo sin sentido, es algo que va a ser de mucha fatiga, de mucho esfuerzo, de mucho dolor, y que al final entonces el planteamiento es que nos vamos de este mundo sin nada de lo que hemos traído, que tanto el rico como el pobre, todos, el de fama, el sin fama, nos vamos de la misma manera. Nosotros debemos de concentrarnos en lo que es eterno, en lo que es duradero, no simplemente en lo pasajero. Hay bendiciones que son para este tiempo, hay bendiciones que son momentáneas y le damos gracias al Señor porque Él es el que nos provee, pero debemos de poner al Señor en primer lugar y disfrutar de la facultad y del don que nos da de disfrutar de sus bendiciones, y que sus bendiciones no se conviertan en un tropiezo para nuestra vida, ¿no? Debemos de anhelar al dador de las bendiciones y darle gracias a Él por los regalos que nos da, por su gracia, por su favor, por el alimento, por la familia, por el trabajo, por todas esas cosas que nos ayudan a seguir cumpliendo el propósito por el cual Él nos ha creado. Nos ha creado para adorarle, nos ha creado para honrarle, nos ha creado para exaltarle. Y ahí entonces vemos que eso es algo que va a perdurar por la eternidad. Así que, mis amados, Él ve ese gran dolor, Él experimenta ese gran dolor de todo lo que ha venido definiendo hasta el capítulo 6 como vanidad. Y vanidad es algo pasajero, vanidad es algo efímero. El término es humo, es un humo que desaparece, que se disipa, que ya no está, que dejó de ser. Y Él nos recuerda, Él nos reitera en el versículo 4, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con las tinieblas su nombre es cubierto. Así que el verso 6 dice, porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Si no tenemos la capacidad de poder disfrutar de las bendiciones del Señor, simplemente seríamos como aquellos que viven aparte de las bendiciones del Señor. Es algo entonces para recordar que tener poco
no necesariamente es sinónimo de pobreza espiritual. Puede haber alguien que tenga mucho dinero y sea pobre espiritualmente. Puede haber alguien que tenga muchas riquezas y pueda ser rico espiritualmente, así como puede haber alguien con mucha pobreza material y también tenga mucha pobreza espiritual, así como puede haber alguien que tenga mucha pobreza material y sea rico espiritualmente. Y lo que tenemos que recordar es que la palabra de Dios nos dice que en Cristo estamos completos, que en Cristo lo tenemos todo, que en Cristo encontramos toda la provisión para nuestra vida día a día. Encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos fortaleza, encontramos la gracia, encontramos el favor, encontramos la llenura del Espíritu Santo para seguir adelante y no solamente enfrentar luchas y luchas y luchas, sino nosotros cumplir el propósito con gozo, con deleite en lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Porque muchas veces nosotros nos sumergimos en el mundo que nos rodea y casi que llegamos al estado en lo cual este predicador está describiendo que todo en la vida es decepciones. ¿Quién no nos decepciona? Hasta nosotros mismos nos decepcionamos de nosotros mismos muchas veces. Decepcionamos nosotros también a otros. Por lo tanto, en esas decepciones, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de concentrar nuestros pensamientos en el dador de las bendiciones, ser agradecidos y vivir con un contentamiento que glorifique al Señor, que exalte al Señor. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquier sea mi necesidad, tanto en la abundancia como en la escasez. Y él lo describe como algo que él ha aprendido. Y quiere el Señor ayudarnos a que aprendamos esas mismas lecciones que aprendemos en el desierto de la vida, mismas lecciones que aprendemos en las dificultades de la vida y que son una escuela que el Señor usa para que nosotros aprendamos a valorar lo que Él nos da y aprendamos a disfrutar de lo que Él es para nosotros. Termina diciendo, verso 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Entonces, ¿quién? Pues naturalmente nosotros que vivimos bajo los principios del reino, entendemos que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña el Dios de la palabra. Hay principios, hay preceptos, algunos son prescriptivos, es decir, son órdenes, son mandatos, otros son descriptivos, son ejemplos que debemos de seguir y que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. Todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es permitido, mas no todo edifica, y la palabra de Dios nos enseña entonces lo que nos conviene y también lo que nos edifica, y ahí es donde debemos de concentrarnos, allí donde debemos poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza y toda nuestra atención. Que el Señor nos ayude a seguir, aunque alrededor de nosotros veamos un panorama de decepción completa y total alrededor, nuestra mirada debe estar en lo alto, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la palabra encarnada, la palabra viva que nos ama, que nos fortalece y que nos da de esa sabiduría de lo alto que necesitamos para vivir en este mundo. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos sabiduría y en este viaje de la vida, Señor, gracias por tu dirección.
que sabemos, Padre amado, tú quieres llevarnos a puerto seguro y quieres llevarnos con gozo seguro. Te lo pedimos, Padre amado, y pidiéndote, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada hermano, a cada persona que pueda estar escuchando y que en medio, Señor, de un panorama quizás de decepción en su vida o a su alrededor, tú puedas fortalecerle, oh Dios, con tu palabra, con tu presencia y con tu propósito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén y amén. Como cada miércoles, una mirada Eclesiastés. Avanzamos, ya vamos por la mitad de este hermoso libro y de la misma manera les recordamos: cada domingo, 11 de la mañana, tenemos celebración en la casa y este domingo vamos a celebrar que Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es la única esperanza para este mundo desesperanzado. Así que les invitamos este domingo de resurrección a que podamos celebrar juntos al que vive por los siglos de los siglos. Él venció la muerte, Él venció la tumba, Él resucitó, Él ascendió, Él fue exaltado y reina por los siglos de los siglos. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.